Empezamos observando el planteo de John Maynard Keynes, que junto con otros economistas de mediados y comienzos del siglo XX cuestionaron la ilusión que tenían los neoclásicos en la autorregulación del capitalismo, la autorregulación de los mercados y con su tendencia al punto de equilibrio. El cuestionamiento más central es a la denominada ley de Say. Cada oferta crea su propia demanda, de la cual se desprendía la ilusión justamente que podría haber algún problema, alguna crisis en algún mercado, pero no se podía dar en el conjunto de los mercados una situación de insuficiencia de la demanda efectiva. Bueno, la crisis de 1929 y toda la década del 30 puso en tela de juicio esa ilusión y dio pie al surgimiento del cuestionamiento de Keynes, Kalecki y otros pensadores sobre el funcionamiento del capitalismo. Esencialmente, el planteo keynesiano hace lugar a la idea de que los mercados en el corto plazo, que es en la vida que nos toca vivir, no se comportan como dirían los neoclásicos, sino que siempre tienen algún factor productivo desocupado, es decir, que solo por casualidad llegan a su punto de equilibrio. Esa situación es causada, como les decía, por la denominada insuficiencia de la demanda efectiva. El concepto de demanda efectiva fue acuñado por Adam Smith, rescatada por Keynes, y se refiere justamente a la, en contraposición al concepto de demanda potencial, a la capacidad que tienen los demandantes, los consumidores, sean estos empresas o personas, para adquirir lo que deseen. La insuficiencia justamente se refiere a esa imposibilidad. Y entonces Keynes plantea la necesidad de la intervención del Estado con sus políticas monetaria, fiscal, de precios y externa para intentar mitigar o postergar ese tipo de situación. ¿Cuál era la problemática? ¿Cuál era el temor? El temor era que justamente el desempleo masivo que se generó después de la crisis del crack de la Bolsa de Nueva York de 1929 adquirió tales proporciones que se temía, o por lo menos ellos temían, que esa crisis social y económica se tradujera en una crisis política de cuestionamiento del capitalismo y por lo tanto a favor de la alternativa que en ese entonces existía a nivel mundial, que era la Unión Soviética. El planteo keynesiano entonces es darle al Estado la capacidad de intervenir y para ello nace una rama de la economía que es la macroeconomía que brinda o debería brindar el herramental teórico y los elementos analíticos de medición para que el hacedor de política económica, es decir, los gobiernos, actúen sobre los mercados evitando, suavizando, previendo las crisis. Keynes rescata una elaboración que ya venía de Marx acerca de que el capitalismo funciona sobre la base de ciclos. Los ciclos son oscilaciones que tienen las variables macroeconómicas, o sea, las variables agregadas más importantes, el producto, el empleo, los precios. Tradicionalmente los ciclos son, por lo tanto, una asociación de etapas temporales que podemos describir como la recesión, que es la caída del producto, el aumento del desempleo, el estancamiento o depresión, que viene acompañada por la caída generalizada de los precios, llamada deflación, y la falta de interés de los empresarios para invertir. Cuando el Estado interviene en reemplazo de los empresarios o de los consumidores privados, lo hace con el propósito de superar ese tipo de estancamientos y dar lugar a la recuperación, es decir, al crecimiento del PBI y del empleo, o al crecimiento cuando esto está acompañado por la inversión privada.
La cuarta etapa es la etapa más importante del crecimiento, que es la cima del ciclo económico, caracterizada por un aumento máximo del Producto Bruto, la caída a niveles mínimos de la tasa de desempleo y los precios aumentando, depende de cada situación nacional, el auge. En base a esta elaboración, Keynes propuso pensar una ecuación básica que relaciona, en función del flujo de la renta, relaciona las variables económicas básicas, esto es, la renta de las personas con el producto generado por las empresas, con la demanda, es decir, con el gasto de las familias. Esas tres conductas, renta, producto, gasto final, constituyen una identidad, en el sentido de que son conceptos diferentes, pero que en magnitud no pueden no coincidir. En base a esos conceptos, en la década del 50, Samuelson y Hicks crearon el modelo de oferta y demanda agregada que pretende rescatar el aporte de Keynes y luego imponerle una serie de modificaciones para adecuar ese pensamiento de Keynes con lo que era el planteo neoclásico anterior. Y así nace, junto con el modelo de oferta y demanda agregadas, la escuela llamada síntesis neoclásica, que es una revisión del pensamiento keynesiano, rescatando algunos de sus planteos, reconociendo que los mercados no llegan a su punto de equilibrio, pero buscando por el lado de la flexibilización laboral y por el lado de la oferta la resolución de los problemas del ciclo económico. Volvemos, por lo tanto, a la idea de que el modelo de oferta y demanda agregada, como todo modelo, es una construcción matemática que intenta sintetizar mediante relaciones llamadas ecuaciones y variables que se relacionan entre sí las tres variables que mencioné macroeconómicas que mencioné con anterioridad. Y así en el modelo el producto es denominado oferta agregada, el gasto final de las familias y de las personas jurídicas es llamado demanda agregada y la renta es considerada como la renta de pleno empleo, la renta potencial, es decir, la renta que se daría en la economía cuando todos los factores productivos estuviesen trabajando al 100% de su capacidad. Esto es lo que tenemos reflejado en el PowerPoint que yo le subí a la Comisión 41 para desarrollar el modelo desde el comienzo, desde el planteo keynesiano. A partir de allí vamos a ver cómo se determina la demanda agregada y cuáles son las variables macroeconómicas que la componen. El consumo privado, la inversión privada, el gasto público y el sector externo. Seguimos en otra oportunidad.